Bien, ¿cómo están? Hola, aquí estoy, soy Darío Stanraiver y bueno, voy a compartir con ustedes un rato de charla sobre la cuestión del tiempo, me pidieron. Me voy a mover un poco porque lo tengo en la mano, el celular. Em, Primero agradecer a Seguimos Educando, este proyecto del que participo. Saben que estoy en Canal Encuentro todos los días de 14 a 16, trabajando el espacio para cuarto y quinto año. Acá veo un montón de gente que se está sumando. Los saludo a todos. Bonifacio, Marisa, María Bianco, Elizabeth Carla Gallo, Tiziana Peralta. Bueno, gracias por sumarse. Em, ¿Quién más? Acá, más gente. Wadi, hola, dice, habrá palabra. Bueno, mucha gente que se va uniendo. Lo que les quería contar era que estoy trabajando en esto, ¿no? En el proyecto Seguimos Educando, trabajando con docentes, recuperando algo del espacio de la escuela, que como ustedes saben, bueno, no hay clases, que en Seguimos Educando siempre decimos que los programas de televisión que hacemos no reemplazan a la escuela, pero intentan mantener viva y encendida, encendido, en realidad, o vivo, el deseo, ¿no? Por el saber, que es un poco lo que nos motiva también a estudiar, ¿no? Saben que la palabra estudio es muy interesante, es una palabra, digamos, saben que los que hacemos filosofía nos encanta mucho la etimología, y que la palabra estudio se asocia con el término estupefacto, ¿no? Porque el que estudia mucho queda como medio estupefacto. Y no digo estudiar mucho, estudiar de memoria, ni estudiar en el sentido de rendir burocráticamente a las exigencias de un sistema de exámenes, ¿sí? Gran tema del examen para debatir, para discutir más en cuarentena, ¿no? Donde de repente las clases siguen de algún modo siendo desde un lugar distinto, y creo que en algún sentido se replantea la cuestión del deseo, ¿no? Vieron que se puede dar clases aunque el objetivo no sea únicamente la evaluación. Interesante como problema de una filosofía de la educación, cómo nos relacionamos con eso. La cuestión es que me pidió la gente de Seguimos Educando que un vivo, donde pueda dar una charla. Me pareció muy interesante la cuestión del tiempo. Ahí me dicen cara de cansado. Me pongo los anteojos para cubrirme la cara de cansado. Gracias, Miriam, es cierto, tengo mucha cara de cansado, pero nada, no por la cuarentena, sino porque estuve haciendo un montón de cosas hoy y este es el peor horario. Pero hablemos del tiempo. Cambió algo nuestra percepción del tiempo, ¿no? Digo, más allá de que uno se organice para poder realizar las tareas. Digo, estando en cuarentena, obviamente la cosa cambia, y cambia bastante, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Ya me harté de los anteojos, perdón. Pero no es lo mismo, digamos, el día, ¿sí? Cuando la cuarentena de algún modo distiende nuestra percepción del tiempo. ¿Qué significa que la distiende? Significa como que en realidad nosotros venimos muy como inmersos en un modo de percibir el tiempo del que no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta del tiempo porque no lo estamos pensando. Vieron que lo que hace la filosofía en realidad es poner en evidencia todos esos acompañantes invisibles, ¿no? A mí me gusta llamarlos fantasmas también, porque están ahí como atravesándonos y dándolos por supuesto sin que nos preguntemos sobre ellos, y también sobre sus otras posibilidades. Digo, nosotros todo lo hacemos atravesados por el tiempo, pero pocas veces nos ponemos a pensar, digamos, de qué se trata, cómo es el tiempo, cómo lo medimos, si es el único modo, el tiempo que nosotros conocemos,
saben que hay un montón de concepciones del tiempo que son diferentes a las que nosotros tenemos. Pero lo peor, o lo mejor, no sé, lo que nos pasa con el tiempo es como que nos cuesta, es como anomalizarlo, me sale. O sea, nos cuesta como pensarlo desde un lugar distinto al que lo percibimos, porque lo tenemos tan instalados en nuestro ser, que realmente todos esos elementos que tenemos así como se dice naturalizados o normalizados, nos cuesta después verlos a la distancia como que pueden ser de otro modo, ¿no? Como que podríamos, digamos, tener una percepción del tiempo distinta. En realidad nos sucede en situaciones muy particulares cuando, digamos, se nos genera una tensión entre lo que es nuestra idea del tiempo objetivo, o sea, el tiempo reloj, vamos a llamarlo así, el tiempo que está pasando y que en principio no depende de nosotros, digo, ese tiempo como algo independiente de nosotros entra en tensión, en conflicto, con lo que podemos llamar nuestra percepción subjetiva, ¿sí? Voy a desconectar los mensajes, así no se corta. No, bueno, me están escuchando bien, díganme si se les corta a todos, porque hay una persona que dice que se está cortando, pero no sé si le pasa a todos, porque digamos, no habría tanta gente como para que interrumpiera tanto. Bueno, me avisan si se entrecorta y desactivo los comentarios. Entonces, vuelvo al planteo inicial, digamos, tenemos por un lado lo que es el tiempo objetivo, o sea, el tiempo medible, el tiempo que reconocemos a partir de el cronómetro. El cronómetro es una figura fundamental, porque no solo el cronómetro nos garantiza la medición del tiempo, sino que el cronómetro tiene otra cuestión, insoportable o no, que es la exigencia de productividad. Vieron que el cronómetro no solo nos ayuda a medir el tiempo, sino a hacerlo productivo. Ese cronómetro supone una medición del tiempo, vamos a llamarla objetiva, o sea, que en realidad no depende de nosotros, pero después está nuestra percepción subjetiva. Nuestra percepción subjetiva es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos sucede es que 3 minutos no se corresponden esos 3 minutos siempre del mismo modo en situaciones distintas. Faltan 3 minutos para que termine el partido, ponele. Y estás perdiendo 1-0 con el equipo lanzado a tratar de empatar. Son los 3 minutos más cortos de tu existencia. Y por ahí, si fuese al revés, para el otro equipo, el que está agarrado el travesaño para que no le empaten, esos 3 minutos se vuelven larguísimos. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa cuando las situaciones así personales o subjetivas realmente generan, digamos, que la percepción del tiempo sea diferente? ¿Sí? Ni hablar cuando estás esperando a alguien a quien le tenés que decir algo re importante y ese momento no llega nunca o no viene nunca. ¿Vieron esas situaciones insoportables o estás esperando a alguien? O al revés, necesitas, no sé, que un tiempo hermoso que estás viviendo se alargue mucho. Digo, hay algo en la percepción del tiempo que es subjetivo y que tiene que ver, obviamente, cómo uno lo recibe. Pero no es algo que uno lo puede, como desoír, ¿no? Como si uno tuviese una mente como más científica, dura, diría, bueno, son distorsiones que realiza la subjetividad y que tiene que ver con lo que uno le está pasando. Sí, ya sé, pero esas distorsiones son todo lo que tenemos y hacen a la construcción de nuestro sentido diario. Digo, en definitiva, un minuto es siempre un minuto, pero nunca es el mismo minuto. Porque aunque sea siempre el mismo minuto, siempre lo estamos percibiendo de un modo distinto. Fíjense que ese elemento subjetivo de la percepción del tiempo es todo lo que tenemos. Bueno, ¿qué sucede en cuarentena? Nos cambió el eje. Ya no es lo mismo
¿no? Uno siente que el día, y no sé qué les pasa a ustedes, pero fíjense, puede ser o más corto o más largo, pero nunca es un día tal como era antes. Eso está clarísimo. Parece que no hay nada más claro que cómo estamos percibiendo, no sé, una mañana, incluso cómo estamos percibiendo los días de semana. El fin de semana ya no es el fin de semana como lo vivíamos en una época, no sé, en el ciclo laboral, en la semana, digamos, lectiva, ¿no? Que uno iba a la escuela de lunes a viernes, esperás el sábado desde otro lugar. No sé si les pasó a ustedes, yo me encontré muchos sábados preguntándome qué día es hoy y como que no me daba cuenta si seguía siendo un día de la semana o no. Y esto, digamos, ¿por qué sucede? ¿Sí? Sucede obviamente porque cambió con la cuarentena el modo en que nos organizamos en términos temporales. Obviamente por ahí alguien sí pone, menos para que el que trabaja en casa, obvio, igual no es lo mismo. Igual no es lo mismo en cuarentena, ¿sí? Yo trabajo todos los días, obvio. Voy a hacer el programa, este programa Seguimos Educando, hago un programa de radio que son de lunes a viernes. Sin embargo, hay algo de la percepción del tiempo que se distendió, que está distinto. Sobre todo, bueno, los que somos padres, que nos cambia mucho, digamos, el día en función de no ponerte más el despertador en función de lo que era la entrada a la escuela. No sé, ustedes en general en las distintas escuelas a las que asisten, los que siguen teniendo escuela, digo, que siguen teniendo vía Zoom o vía algún tipo de conexión, clases, no se respeta la clase histórica, no es que tenés la primera clase a las, no sé, 8 menos cuarto, ¿sí? Está todo un poco más corrido y me parece que el que esté corrido, ¿sí? Hace también a que nos cambie un poco la percepción del tiempo. ¿Qué nos pasa con esa percepción del tiempo? La pregunta que me quiero hacer es si esto suma, si esto resta, si esto nos genera algún tipo de, digamos, no sé, de situación anómala, ¿sí? O sea, ¿de qué manera, digamos, nos relacionamos con esto, ¿no? Acá me dice mucha gente, depende de la escuela, otros me dicen, seguimos poniendo el despertador, otros dicen, mi colegio sí nos hacen respetar los horarios. Fíjense que es muy diverso, ¿no? El modo en que se nos da. Y bueno, y preguntarme, ¿no? Si esto suma, si esto resta, ¿qué pasa con esto? Bueno, fíjense, por ejemplo, les quiero traer algo, me encanta el que pone, Silvina pone, amo trabajar desde casa, amo la cuarentena. Es cierto que la cuarentena, que obviamente tiene un elemento profundamente negativo, digo, más allá de la necesidad de la cuarentena para cuidarnos y prevenir el que no se siga desparramando el coronavirus. Para muchos, para la mayoría, la cuarentena siempre fue, digamos, una situación negativa, sobre todo en función del corte del lazo social, ¿no? Ahora, muchos se relacionan con la cuarentena de una manera realmente diferente y le han encontrado a la cuarentena algo positivo, que tiene que ver, ahora quiero decir eso, con que de repente se nos dio una oportunidad para rever algunas cuestiones que en la vida cotidiana no podíamos. Porque lo que tiene la cuarentena en ese sentido, si quieren, de positivo, es que nos exigió cierta interrupción de la hiperproductividad. Y por eso a mí me pone como, a veces como que me interesa como discutir, debatir, pensar, ¿no? Hasta qué punto, digamos, no nos vamos de mambo cuando intentamos ser hiperproductivos en la cuarentena. Digo, además de todo, la cuarentena es una interrupción de la productividad y no está mal eso. Porque esa interrupción de la productividad, no porque la productividad sea algo negativo,
sino porque lo negativo para mí es cuando un valor se vuelve hegemónico y totalizante. O sea, cuando no podemos pensar nada si no sea, digamos, en función de ese valor, como por ejemplo, que todo lo que hagamos tenga que ser absolutamente productivo. El ser humano también, digamos, además de la productividad que nos suma, nos genera acumulación, nos genera ganancia, nos genera también simplificación o facilitamiento de ciertas cuestiones, lo que genera también, digamos, la productividad muchas veces es que nos perdamos de todo un aspecto más liberado, ¿sí? Del cálculo del tiempo, como para, por ejemplo, conectar con lo que hay, con lo incierto, con una incertidumbre que también atraviesa nuestra existencia. Si no, nuestra existencia se nos vuelve hiperdeterminista. Incluso el deseo por el saber, el deseo por querer moverse de ciertos lugares estancos, solo puede darse si uno se corre un poco del paradigma de la productividad. O sea, yo, por ejemplo, hoy fui reproductivo en el sentido de que a las 18 horas, como me pidieron, ya estaba acá parado con mi celular, me pasaron las contraseñas como para poder dar esta charla. Pero después, digamos, no intento que la charla, digamos, siga como ciertos esquemas rígidos y cumpla con un propósito. O sea, me dejo fluir en función de una serie de ideas que quería compartir con ustedes y mientras lo que hago es también leerlos y escucharlos, se va generando una conexión que si estuviese todo pensado únicamente en términos de productividad, estamos muertos. El ser humano también es improductivo. Lo que pasa es que la improductividad no garpa en nuestro sistema. Entonces, de alguna manera, es una forma también de recuperar algo más genuino del ser humano. ¿Qué es ser improductivo? No estar pensando que todo lo que hacemos tiene que servir para algo, sino que a veces es simplemente estar estando, ¿sí? Me encanta el verbo estar, vieron que es un verbo muy del español, ¿no? Pero ese estar estando, ese estar además de ser, ¿no? Nos coloca en otro lugar. Acá nos dice Mayux, igualmente la presión de la productividad está siempre ahí presente. Es cierto, ¿no? Es cierto como que está presente en un sentido, si quieren, de autodisciplinamiento, de autoexigencia disciplinante. Es como que uno no puede permitirse, perdón que lo diga así, pero espero que se entienda, perder el tiempo. Yo los invito a eso. No a perder el tiempo en un 100%, porque es lo mismo. El tema son los 100%. Las totalizaciones. Tanto, digamos, por un esquema o por otro esquema. Pero las totalizaciones son realmente las que nos dogmatizan y no nos permiten conectarnos con la diversidad de posibilidades que tenemos. Y para buscarle un costado positivo a una cuarentena que, repito, entendemos todo lo que tiene de negativo, pero buscando la parte positiva, me parece que se nos abre un espacio de tiempo distinto. Los griegos, siempre voy a los griegos, ¿no? Pero la filosofía es un poco eso. Tenían distintas divinidades, ¿vieron? Para el tiempo. Ellos tenían distintas divinidades para todos, para el amor también. Lo que pasa es que nosotros después, toda esa diversidad la hemos como unificado. Ser productivo también es ser muy reduccionista, porque es pensar que hay un único sentido que tiene que atravesar todas las cosas. Ojalá lo entiendan los directivos, dice alguien de la cuestión de la productividad. Ni hablar, y quiero decir abiertamente cómo un montón de docentes viven hoy la cuarentena, haciendo su trabajo, pero además haciéndose cargo de su hogar. Y me parece que ahí se duplica la carga y que no es simplemente sumar dos tareas, sino que se potencia exponencialmente. Por eso es muy interesante, digamos, como
correrse de esos lugares prefijados, tipo si trabajabas 6 horas antes tenés que seguir trabajando 6 horas ahora. Pará un poco. O sea, lo que hay que hacer es realmente repensar esta oportunidad que nos coloca en otro lugar. Estaba hablando de los dioses griegos, pero me fui. Vamos a los dioses griegos. Cronos, el dios del tiempo, es el dios del tiempo lineal. Después busquen Cronos. De ahí viene cronómetro, que es el tiempo humano, el tiempo productivo, lineal, como hablamos recién. Después tenés el tiempo eterno. La eternidad es un concepto hermoso. Siempre lo asociamos a lo religioso, pero no tiene que ver solo con la religión, sino con la idea de el tiempo como estructura, ¿no? Digo, ¿pensaron alguna vez la idea de estar fuera del tiempo? ¿Cómo sería? De un tiempo que no transcurra. A veces nos pasa, ¿sí? A veces nos pasa de vivir un paréntesis en el tiempo, como que no te das cuenta que estás viviendo un momento, así que estás viviendo el tiempo y sentís como que todo está detenido, como que el tiempo no pasa, porque estás muy enganchado, ¿no? Con las cosas, por ejemplo. Entonces, esa idea de eternidad no es una idea científica, es una idea cualitativa a veces. No sé si se entiende, se puede separar el tiempo en su versión cuantitativa de su versión cualitativa. La versión cuantitativa del tiempo implica estar todo el tiempo midiéndolo, pasándolo a número. De ahí la productividad, midiendo en realidad cuánto uno gana. Pero la versión cualitativa relacionado con algo. Puede ser el amor, puede ser menos, ¿no? La percepción más íntima de una vivencia. Bueno, se nos cortó, perdón, problemas de conexión mías. Así que nada, les dejo un gran abrazo y bueno, me pueden encontrar como siempre de lunes a viernes de 14 a 16 horas en Seguimos Educando en Canal Encuentro. Gracias por estar ahí, abrazos.